Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Angélica Barona Tobar y hoy les voy a hablar sobre la historia de la fotografía y el cine. Historia de la fotografía. La idea de capturar imágenes y preservarlas ha acompañado al ser humano desde épocas antiguas, siendo esta la motivación de la aparición de la pintura, la escritura y más adelante la fotografía. La palabra fotografía proviene del vocablo griego opos, que significado luz, y grapos, significado escrito o grabado, de modo que se trata de una escritura con luz o una grabación hecha con luz. En el año 1558, Girolamo Cardano crea la cámara oscura, que es un espacio cerrado totalmente oscuro en el que penetra la luz por una cobertura de uno de sus costados y proyecta una imagen invertida de lo que ocurre en el afuera. En el siglo XVI, el alemán Johann Sand del siglo XVI desarrolló estos principios en un aparato portátil de madera, que está listo para convertirse en una cámara de haber tenido como fijar las imágenes. Las primeras imágenes fotográficas obtenidas en la historia son obra del científico francés Niels Bohr Navier, que logró resultado mediante la prolongada exposición de la luz de placas del Petre cubiertas en betún dentro de una cámara oscura. La primera imagen obtenida así fue vista desde una ventana de Lie Gras en 1826, que tomó 8 horas de exposición a plena luz del día. El collage era un barniz que se aplicaba sobre la placa del vidrio, limpia y pulida. Este procedimiento sustituyó al daguerrotipo de la segunda mitad del siglo XIX, que permitía realizar copias de la impresión. Era más económica y reducida al tiempo de exposición a unos segundos. El collage húmedo fue inventado por Gus Lee Gray en 1850 y divulgado al año siguiente por Frederick Scott Arch. Desde 1855 esta técnica se convirtió en la más empleada. Las placas secas de gelatino bromuro, inventadas en 1871 por Richard Gleich Maddox y perfeccionadas en 1878 por Charles E. Bennett, constituía un salto adelante respecto al collage húmedo. Permitía obtener negativos en vidrio que se podían positivizar sobre el papel para hacer copias en la foto. Con las placas secas se permitió emplear materiales secos y reducir el tiempo de exposición a un cuarto de segundo, por un cercano al posterior de la fotografía instantánea. Algunos de sus importantes fabricantes fueron en Francia. Los hermanos Lumière, célebres inventores del cine, así como Guillemot et Cie y Gatva. Durante el siglo XIX se inventó obtener fotografías a color. La primera fue obtenida por James Clerk Maxwell en 1861 a través de la toma de 3 fotografías consecutivas con el filtro rojo, azul y verde, cada una, para luego superponerlas en una proyección y obtener los colores deseados. Sin embargo, no hubo forma de fijar los colores en la foto, y generalmente las fotografías del siglo XIX y principios del siglo XX eran coloreadas a manos, usando acuarelas, óleos u pigmentos. En 1920, el inventor y fotógrafo alemán Oskar Barnack introdujo al mercado la cámara Leica, que empleaba un nuevo formato de la película, el 30 mm, conocido también como formato Leica o formato Barnack. Consistió en una película pequeña del formato 135 al de 35 milímetros de ancho, con una relación de aspecto de 3.2 y un tamaño en diagonal de 30 milímetros. La fotografía digital es el vertiente más reciente inventada
que saca proyecto a las tecnologías que trajo consigo la revolución informática de finales del siglo XX. Así no hace falta escanear o digitalizar imágenes y además se les puede invertir empleando software especializado. Historia del cine. El cine es la rememoración de los inventos, inventores y eventos que dieron nacimiento a la cinematografía. Comprende casi 2 siglos, desde finales del siglo XIX hasta el tiempo presente, y que va de la mano de la invención de la fotografía. El cine es una técnica de captura, edición y producción de imágenes y sonido. Opera en bases y soportes fotosensibles, aparatos de computación y proyectores especializados para ofrecer al público espectador la impresión del movimiento. La primera proyección fílmica extendida al público por obra de los hermanos Lumière y consistía por la proyección de la salida de unos obreros de una fábrica de Lyon, en Lyon. Proyección a la que solo asistieron 35 personas a verla, quienes corrieron la voz y luego fueron múltiples espectadores de la Cinematographic Lumière. Antecedentes. Se remota en el siglo XVI, cuando el sacerdote alemán Atanasio Kirchner inventó la linterna mágica, un aparato de 2 imágenes rotativas que simulaba el movimiento y servía para entretener a los niños. En el siglo XVIII, Gaspar Roberts popularizó la proyección pública de imágenes pintadas sobre las placas de cristal. Se bautizó como Phantasmagories. El cine como tal solo fue posible cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla incandescente en 1889 y luego el cinematógrafo, un aparato que sincronizaba el sonido y la captura de una imagen intentando capturar el momento vivido. Este último dio pie al posterior incluso del audio del cine. Uno de los grandes precursores del cine fue Gregory Mills. Se trataba de fábulas infantiles y relatos fantásticos, gracias a los que aún hoy es recordado como el mago del cine. Entre ellas estuvieron El viaje a la luna y El viaje imposible, inspiradas en los libros de Julio Verne. Otros importantes precursores del cine a finales del siglo XIX fueron Leon Gamout y Alice Guy Bleach, su secretaria y aficionada. Esta última, luego de presenciar los proyectores de los hermanos Lumière, convencido de su jefe, quien era dueño de una venta de aparatos fotográficos, y incursionar en el cine. Juntos emprendieron la producción de films, entre ellos uno de los primeros largometrajes de ficción, La Fille à Chu, El hada de los coles, en 1896. Ya en 1902, Edison dio los primeros pasos hacia el registro del audio e imagen a la vez, aunque con muy poca calidad todavía. Sin embargo, el cine fue mudo durante los primeros 30 años y se acompañaba de música en vivo. Esta primera película sonora fue El Encantor de Jazz, de la Warner Brothers en Estados Unidos. El cine a color fue una preocupación de los pioneros del cine, como Mel Fields procedía a colorear uno por uno de los fotogramas de sus filmes. Sin embargo, en 1915 apareció Technicolor, una compañía de trabajo que trabajó durante años en la producción de sistemas a base de colores primarios, que permitieron inicialmente insertar consecuencias de color a filmes en blanco y negro, y fue empleado por Disney en sus animaciones. El éxito del cine en los Estados Unidos fue arrollado. Esto le causó enormes tensiones con los productores de cine independientes.
En poco tiempo lograron alzarse como la meca del cine estadounidense y dando el llamado a Star System de las grandes celebridades del cine. Hollywood y meca del cine. Hoy en día el cine es considerado el noveno arte y mueve cantidades de dinero, tanto en su producción como la promoción de sus nuevas creaciones. Muchas gracias.